Estás parado al borde del precipicio, de una pesadilla real, donde los llantos de los niños resuenan con los susurros del poder y la sombra de la ambición desesperada de un rey. Imagínense, si quieren, el peso sofocante de las expectativas que caían sobre cada mujer que se atrevía a entrar en el dormitorio del rey Enrique VIII. No solo la expectativa de amor o compañía, sino la aplastante demanda de un hijo, un heredero, una garantía viviente del futuro de la dinastía Tudor. Esta era la jaula dorada de Hampton Court, un palacio de esplendor incomparable. Sin embargo, uno donde los deseos humanos más profundos se transformaban en necesidades políticas. Desde el momento en que Catalina de Aragón, la devota y digna reina, llegó por primera vez a Inglaterra, su destino estuvo inextricablemente ligado a la producción de un heredero varón. Ella le había dado a Enrique una hija, la princesa María, una niña brillante e inteligente, pero a los ojos de un rey, desesperado por un hijo, una hija era meramente un sustituto, un consuelo temporal. Las guarderías reales, destinadas a ser remansos de alegría, se convirtieron en monumentos a la decepción. Aborto tras aborto, muerte fetal tras muerte fetal, cada pequeña vida insatisfecha, un duro golpe al orgullo de Henry y una grieta cada vez más profunda en el corazón de Catherine. El aire mismo parecía zumbar con la pregunta tácita: si este era el destino de una reina, ¿qué posibilidades tenían las mujeres comunes? Esta pregunta, un eco escalofriante del pasado, prepara el escenario para la oscura saga que estamos a punto de desentrañar. El rey Enrique VIII, en su mejor momento, fue un hombre de inmenso carisma y una voluntad formidable, pero bajo la apariencia de autoridad real se escondía una profunda inseguridad, alimentada por la inestabilidad histórica del trono inglés. Las guerras de las Rosas, un brutal conflicto civil, todavía eran un recuerdo vivo, y el reclamo Tudor a la corona, aunque solidificado por su padre, se sentía frágil, sin un sucesor masculino. Él vio la falta de un hijo no como una tragedia personal, sino como una maldición divina, un juicio por su matrimonio con Catalina, la viuda de su hermano. Esta creencia, nutrida por argumentos teológicos y su propia impaciencia creciente, pondría en marcha una cadena de acontecimientos que destrozarían vidas y transformarían una nación. La princesa María, una niña de agudo intelecto y profunda piedad, creció en medio de esta presión sofocante. Ella era el consuelo de su madre, un testimonio viviente de la fe inquebrantable de Catherine y su resiliencia. Sin embargo, incluso de niña, Mary comprendió la precariedad de su posición. Su mera existencia como heredera era un recordatorio constante del deseo insatisfecho de su padre. Ella fue testigo del sufrimiento silencioso de su madre, la humillación pública y la implacable campaña para invalidar el matrimonio de sus padres. La fastuosa corte, con sus torneos y festines, enmascaraba una brutal realidad. En el mundo Tudor, incluso los niños de la realeza eran peones en un peligroso juego de poder y sucesión. El comienzo del siglo XVI, una época de florecimiento del Renacimiento y de cambios en las potencias mundiales, ofreció poco consuelo a aquellos atrapados en la vorágine de la ambición real. En Inglaterra, la corte Tudor era el epicentro del poder, un lugar donde se hacían fortunas y se perdían, con un solo decreto real, el destino de Catalina de Aragón y, por extensión, de la princesa María. No fue meramente un asunto interno, fue una cuestión de diplomacia internacional, de doctrina religiosa y de supervivencia dinástica. La cuna vacía, un símbolo del anhelo desesperado de Henry, se convirtió en un testigo silencioso de la tragedia que se desarrollaba, un duro recordatorio de que incluso dentro de los opulentos muros de Hampton Court, las vidas más preciosas podían ser sacrificadas en el altar del poder. El escenario estaba preparado para un drama de una escala sin precedentes, donde los hijos de un rey se convertirían en víctimas involuntarias, en una brutal lucha por el dominio.
Ana Bolena, una vez la gran esperanza del rey, ahora se encontraba atrapada en el mismo ciclo desesperado de expectativa y decepción. Su coronación, un espectáculo de triunfo, pero el nacimiento de una hija, la princesa Isabel, no fue la victoria que Enrique había ansiado. El halcón había alcanzado la cima de su vuelo, pero el descenso sería veloz y brutal. De 1533 a 1536, la posición de Ana como reina se volvió cada vez más precaria. Le había prometido a Enrique un hijo varón, una promesa que ahora ansiaba cumplir. Pero la esperanza se convirtió en desesperación. Un aborto tras otro, cada uno un golpe para su posición, y un eco escalofriante del destino de Catherine. La corte, que antes era su escenario de triunfo, se había convertido en una red de intrigas y traiciones. Su agudo ingenio, que antes era su mayor virtud, la había convertido en poderosos enemigos. Y Thomas Cromwell, el arquitecto de su ascenso, ahora comenzó a orquestar su caída. Lady Rochford, Jane Boleyn, la cuñada de Ana, se convirtió en un instrumento clave en el complot contra la reina. Susurros de infidelidad, de brujería, de incesto. Estos rumores venenosos se extendieron por la corte y llegaron a oídos de un rey ya consumido por la paranoia. Enrique, antes tan cautivado por Ana, ahora la veía como una maldición, una mujer que lo había hechizado y no le había dado un hijo. Su amor se convirtió en odio, su deseo en asco, y así comenzó la caída del halcón. En mayo de 1536, la reina fue arrestada y llevada a la Torre de Londres, el mismo lugar donde esperaba su coronación. Ahora iba a ser su prisión y su etapa final. Los cargos contra ella fueron una invención grotesca, pero el resultado nunca estuvo en duda. Ana Bolena, la segunda reina de Inglaterra, fue condenada a muerte. El hacha del verdugo, un contraste escalofriante con el delicado broche de halcón, era el instrumento definitivo del poder real, y el final, brutal, fin de las ambiciones de Ana. Su muerte dejó a otra hija real, vulnerable, la princesa Isabel, ahora declarada ilegítima, al igual que su media hermana María. Otro niño, otra víctima, en la búsqueda incesante de un heredero varón. El desmoronamiento psicológico de la corte, el impacto emocional de la ejecución de la reina, fue un duro recordatorio de la fragilidad de la vida y de la crueldad del poder. El triunfo se había convertido en terror, la esperanza en desesperación, y el destino de Ana Bolena sirvió como un suspenso escalofriante, una advertencia para todos aquellos que se atrevieron a entrar en el traicionero mundo de la corte Tudor. ¿Qué sería de Isabel? ¿Y quién sería la siguiente en enfrentarse a la ira del rey? La cuna inquieta permaneció vacía, y la sombra de la ambición del rey se hizo cada vez más larga y oscura. Después de años de agitación, de derramamiento de sangre y de esperanza desesperada, finalmente sucedió. En 1537 nació un hijo, el príncipe Eduardo, el niño dorado, el tan esperado heredero varón. El reino se regocijó. Enrique estaba extasiado. Por un instante fugaz, hubo estabilidad y esperanza. La dinastía Tudor parecía segura. Jane Seymour, la tercera reina, había triunfado donde otras habían fracasado. Le había dado al rey a su hijo. Pero la alegría duró poco, porque la sombra de la muerte aún persistía en las cámaras reales de parto. Apenas unos días después del parto, Jane enfermó gravemente. La alegría del nacimiento contrastaba cruelmente con el dolor de la muerte. El dolor maternal, un tema recurrente en esta oscura historia, atacó una vez más, pero esta vez la víctima fue la propia reina. Jane Seymour, la reina que trajo tanta esperanza, había fallecido.
Su muerte fue un profundo impacto emocional para el rey y para la nación. Ella fue la única de las esposas de Enrique que fue enterrada con él, un testimonio del amor que le profesaba y del hijo que ella le había dado. El vestido de bautizo, símbolo de nueva vida, y la máscara mortuoria, símbolo del sacrificio supremo. Estos dos objetos narran la historia de este breve y trágico capítulo. Pero ¿qué pasaría con el frágil heredero? ¿Qué sería del niño mimado, ahora huérfano de madre? La corte seguía siendo un escenario de política brutal. Ni siquiera un heredero varón garantizaba el fin de las inquietudes del rey. El nacimiento de Eduardo no trajo la paz duradera que Enrique anhelaba. En cambio, abrió un nuevo capítulo de incertidumbre. María e Isabel, aunque ahora más abajo en la línea de sucesión, siguieron siendo actores clave del drama en curso. Sus vidas aún pendían de un hilo, sujetas a los caprichos de su padre y a las maquinaciones de la corte. El niño dorado había llegado, pero la sombra de la muerte y el espectro de la inestabilidad no se habían disipado. De hecho, solo se habían vuelto más largos y más oscuros. La cuna inquieta ya no estaba vacía, pero la paz que traía era tan frágil como el propio príncipe infante. Y la pregunta seguía siendo, ¿cuál sería el destino final de los hijos de Enrique? La respuesta estaba en los años venideros, las arenas movedizas de la sucesión y en la amenaza siempre presente de la ira impredecible de un rey. Las arenas del tiempo se estaban agotando para el rey Enrique VIII. Con su salud deteriorándose, la cuestión de la sucesión, una vez más, se convirtió en el problema más urgente en el reino. La precaria situación de sus tres hijos, Mary, Elizabeth y Edward, se hizo cada vez más evidente. Tres hijos, tres madres diferentes, tres creencias diferentes. Sus destinos estaban entrelazados, pero sus caminos eran divergentes. Esta sección profundiza en las complejas y a menudo contradictorias leyes de sucesión. Leyes que se redactaron y reescribieron para adaptarse a los caprichos siempre cambiantes del rey. El sello real, el instrumento para cambiar leyes y destinos, era un recordatorio constante de que la legitimidad de los niños, sus propias vidas, dependían de un trazo de pluma. ¿Quién sobreviviría? ¿Quién gobernaría? El suspenso era palpable. Las maniobras políticas en torno a los jóvenes herederos eran implacables. Se formaron facciones, las alianzas cambiaron y las traiciones eran moneda corriente. Thomas Cromwell, aunque ya no está, sentó un precedente. El poder era un juego y los niños eran los peones. Elizabeth en particular aprendió a navegar por este mundo traicionero con cautela e inteligencia. Su silenciosa búsqueda del conocimiento, sus libros ocultos, eran su armadura y su escape. Ella observó y aprendió, mientras las arenas de la sucesión se movían bajo sus pies. María permaneció como una católica fiel, un símbolo del antiguo orden. Su fe fue su fuerza, pero también la convirtió en un blanco fácil. Y Edward, el chico dorado, el heredero aparente, era un niño, fácilmente manipulado por los hombres poderosos que lo rodeaban. Poder real versus vulnerabilidad personal. Juegos políticos versus vidas inocentes. El contraste era marcado y brutal. A medida que la vida de Enrique se acercaba a su fin, el futuro de Inglaterra pendía de un hilo. Las arenas movedizas de la sucesión habían creado un paisaje de incertidumbre y miedo. ¿Quién emergería del caos? ¿Quién reclamaría el trono? El circuito abierto, la pregunta sin respuesta, dejó al reino al filo de la navaja. El destino de María, Isabel y Eduardo estaba a punto de decidirse. Y el legado de su padre, un legado de sangre y poder, moldearía sus destinos de maneras que aún no podían imaginar. Con la muerte de Enrique VIII en 1547,
la corona pasó a su único hijo, Eduardo VI, un niño de tan solo 9 años. Su reinado, aunque breve, estuvo marcado por una intensa agitación religiosa y las incesantes maquinaciones de sus regentes. El frágil cetro estaba ahora en manos de un niño, y a su alrededor, hombres ambiciosos buscaban consolidar el poder y promover la causa protestante. El principal de ellos, el duque de Northumberland, vio en el joven rey una oportunidad. La reforma protestante que Enrique había iniciado para su propio beneficio se convirtió en una ferviente cruzada ideológica. Las iglesias fueron despojadas de sus ornamentos católicos y los disidentes fueron perseguidos. Este fue un periodo de intenso celo religioso, pero también de oportunismo político. Pero la salud del joven rey estaba fallando. Eduardo, siempre un niño enfermizo, se debilitaba más con cada mes que pasaba. Su enfermedad se convirtió en un reloj que corría para aquellos que querían controlar la sucesión. Northumberland, desesperado por mantener su poder, urdió un plan desesperado. Intentó alterar la sucesión para excluir a las hijas de Enrique, María e Isabel. Su sucesora elegida, Lady Jane Grey, prima protestante de Eduardo y nuera de Northumberland. Pero los intentos de excluir a sus medias hermanas finalmente fracasarían. María Tudor, con su inquebrantable fe católica, consiguió apoyo, y el pueblo, cansado de los disturbios religiosos y de la manipulación política, se puso de su lado. La precaria salud de Eduardo y el caos resultante condujeron a una lucha desesperada por el trono. El idealismo juvenil del joven rey fue aplastado por la dura realidad de la política de poder. La Biblia manchada de sangre, un testimonio de los violentos conflictos religiosos que definieron este periodo, fue una traición en silencio. Mientras los más cercanos al rey planeaban la caída de sus hermanas, Eduardo VI murió en 1553 a la edad de 15 años. Su breve reinado, un testimonio trágico de la carga de una corona y de la búsqueda despiadada del poder. Su muerte marcó el fin de la línea masculina Tudor y abrió la puerta a un nuevo capítulo en la sangrienta saga de los hijos de Enrique VIII. El escenario estaba preparado para el brutal reinado de María. Y la prueba definitiva de la resiliencia de Isabel. La muerte de Eduardo sumió a Inglaterra en una breve pero brutal lucha de poder. Pero del caos surgió María Tudor, hija de Catalina de Aragón. Reclamó su legítimo lugar en el trono. El reinado de María contrastó marcadamente con los últimos años de su padre y el fervor protestante de su hermano. Buscó restaurar el catolicismo con un fervor que le valió el escalofriante apodo de María la Sanguinaria. Su desmoronamiento psicológico, los efectos a largo plazo de su infancia, la humillación de su madre, su propia desheredación, todo contribuyó a un reinado definido por la persecución religiosa y un anhelo desesperado de un heredero, el costo personal versus la ganancia política. El reinado de María fue un testimonio trágico del legado perdurable de la obsesión de su padre. Pero el reinado de María también fue breve. A su muerte en 1558, el trono pasó a su hermanastra, Isabel. El ascenso de Isabel, de hija ilegítima a poderosa reina, fue nada menos que milagroso. Había navegado por las traicioneras aguas de la corte Tudor, con una astucia y resiliencia que desafiaron su tumultuosa crianza. La corona rota de Enrique VIII ahora descansaba sobre una nueva cabeza. Isabel, la reina Fénix, resurgió de las cenizas del caos familiar. Aprendió de los errores de sus predecesores, de la tiranía de su padre, de la trágica caída de su madre y del brutal reinado de su hermana.
Su reinado estratégico, una lección magistral de maniobras políticas y de unidad nacional. Comprendió el delicado equilibrio de poder y la importancia de una sucesión estable. El legado de Enrique VIII tuvo un profundo coste humano. Su obsesión por la sucesión, su despiadada búsqueda del poder, habían destrozado vidas y transformado una nación. Pero al final, sus hijas, María e Isabel, aunque marcadas por su pasado, forjaron sus propios caminos hacia el trono. Sus destinos, inextricablemente ligados a la brutal búsqueda de poder, pero en última instancia, lo trascendieron. La historia de los hijos perdidos de Enrique VIII es un escalofriante recordatorio de que incluso en las jaulas más doradas, los llantos de los bebés pueden resonar con los susurros del poder, y la sombra de la ambición de un rey puede proyectar un largo y oscuro legado.